Es verdad. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, mira. Muy bien. Damos gracias. El tema de hoy es continuación de los que hemos estado dando los domingos pasados. Se encuentra en Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 30. El título es ¿Tú quién dices que soy yo? Entonces vamos a leer primero en Marcos y luego vamos a leer en Mateos prácticamente lo mismo, pero Mateo, que sí estuvo allí presente en ese momento, añade unos pequeños detalles que creo que son importantes, eh, pero solamente leeremos de Mateo la parte que coincide con Marcos, porque también habla de otras cosas, a ti te daré las llaves del reino, pero eso es otro tema, ¿verdad? Marcos capítulo 8 versículos del 27 al 30 y dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos que eres Juan el Bautista, otro Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen eso de él a ninguno, que lo mantieran en secreto. Sí, porque la gente ves que ninguno dijo es el Cristo, ¿no? Todos eran profetas, este, lo otro, pero en el caso de Mateo vuelve a repetir, pero con lo que añade eh, es porque viene al caso. Mateo capítulo 16 del 13 al 30 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías, incluso alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 20 dice: entonces les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Mesías. A muchos le extrañará, luego lo explicaremos, ¿verdad? Esta palabra es importante, por eso es que pongamos atención, porque en, en esta historia eh, es, ¿cómo te diría? Hay un cambio en el ministerio de Jesús. Hay un antes y hay un después, ¿de acuerdo? El antes, ya cuando él viene del desierto, de esos 40 días, ya Juan el Bautista dice, cuando lo ve: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde entonces dice que Jesús se dedicó a predicar el reino de Dios, a predicar el Evangelio. ¿Cómo se entra en este reino? Porque ni por ser madre, por mucho que la encumbren, que tiene su mérito porque Dios la bendijo y le dio algo que solamente una mujer en toda la historia pudo ser la madre de Jesús hombre, ¿verdad? Ni ella, porque al principio ni ella estaba dentro de ese círculo, porque dices que ni ellos creían en lo que estaba haciendo Jesús. Tuvieron que convertirse para poder entrar en ese círculo, ¿verdad? Por eso, en ese primer tiempo, es cuando Jesús se dedica a la predicación del Evangelio del Reino por todos los lugares, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un cambio. Es como si Jesús ahora se diera media vuelta y empieza a mirar hacia la cruz, a preparar a sus discípulos para que entiendan lo que viene.
Tened en cuenta que cuando cuenta esta historia, ya lleva 2 años y medio en el ministerio, solo faltan unos meses para su muerte. Y ahí tiene que encarar, aunque no entiendan, tienen que encarar, ¿verdad?, acerca de que Jesús va a ir a la cruz. Hay un texto que explica bien este cambio de postura, que está en Lucas capítulo 9, 51, que dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de la cruz, está hablando del lugar del Gólgota, donde en su momento Abraham llevó a su hijo Isaac a ofrecerlo, y Dios no aceptó la ofrenda humana, porque la ofrenda humana no puede tener mancha, como no podía tener el cordero de sacrificio ni defecto, y solo había uno que podía ser sacrificio para ocupar nuestro lugar, y era en aquel mismo lugar donde Abraham estuvo presentando a su hijo. Cuando se cumplió el tiempo, ahora Jesús encara, queda poquito para ser allí. Si os fijáis bien, quiero ya en la introducción, sin tocar los 3 puntos que el mismo texto dice, quiero leeros por qué estoy diciendo que Jesús da como media vuelta y ahora su vista está en esa cruz y en preparar a sus discípulos, porque veis que se los llevó a tierra de Cesarea de Filipos. Luego explicaré qué es esta tierra y por qué Jesús escoge esta tierra para ir allí a llevar a sus discípulos, porque era una tierra pagana. Pero entonces fijaros bien, porque hemos leído del 29 al 30 de Marcos 8, 29-30, entonces les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen nada a nadie. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Entonces, después de esta revelación de Pedro, el 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitará después de 3 días. Por eso les digo que es un texto bisagra, ¿sabes? Es un texto bisagra. Ese antes y ese después. Quiero resaltar, antes de tocar los puntos, quiero resaltar algo que se ve claro entre Marcos y Mateo en este texto. Jesús lleva ahora 2 años y medio. Los discípulos, después de ver tantos milagros, después de que en aquella tormenta dijeron: ¿pero quién es este? Después de todo eso, ¿creéis que espiritualmente ellos entendían verdaderamente quién era Él y qué misión es la que había venido a hacer a este mundo? Pues no. Porque el domingo anteriores, cuando hablemos, ¿creéis que es casualidad que dijera Jesús, cuando estaba en medio con aquella barca de una orilla a otra, que les había preguntado por algo espiritual, como es la levadura de los fariseos y ese tipo de doctrinas incorrectas, y Jesús queda registrado ahí que les dice: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Eso no está puesto para casualidad. Está hablando de un tema que, gracias a Dios, hace años que lo comprendí y ha sido de mucha bendición. En esta historia vemos cómo Jesús deja bien claro que el ser humano por sí mismo no puede espiritualmente conocer quién es verdaderamente Jesús si el Padre no se lo revela. Está claro, 2 años y medio, y ahí deja bien claro: si tú has llegado a esa conclusión es porque mi Padre te lo ha revelado. Tú no, aunque estés 10 años conmigo viendo toda clase de milagros. ¿De qué te está hablando esto a ti? Verdaderamente, como dice el mismo Jesús en Mateo 11, 27,
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y al Padre no lo conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Por eso que no importa los años que estén con Jesús. No importa si estás viniendo a la iglesia un montón de años, si has nacido aquí y escuchas y vas a las escuelas dominicales. El hombre por su naturaleza propia no puede. Porque eso es. Entonces, ¿qué importa? Importa que el Padre, con su Espíritu, te lo revele. Por eso es que sí que es importante. Porque el mismo Jesús le dice a Nicodemo, porque si dijeran, bueno, es un inculto, no tiene conocimiento de doctrina, no importa. Nicodemo era un hombre que tenía muchos estudios, era de los líderes, pero de los líderes y de los que verdaderamente tienen una perfección espiritual. Porque tiene sinceridad, no maldad, no se acerca a Jesús con maldad. Tiene inquietud y tiene conocimiento y se acerca a Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ver. Él se queda así chacado y dice, ¿y tú, siendo maestro de Israel, no entiendes esto? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso es que, dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí está dando ese regalo de Dios, que es gratis y hasta la fe. Si Dios no te pone la fe, aunque tú te creas, bueno, pero yo he creído, tú has aceptado, porque Dios te ha puesto la fe y tú entonces le has aceptado. Porque hay quienes lo rechazan. Pero si Dios no interviene por gracia, si no te revela a Cristo, no podemos. Y aún desde el principio hasta el final, todo es por gracia. Este texto a mí me ratifica y me encanta, porque no soy de los que van a la ley. Porque dice, el que no peque contra la ley, ese es salvo. Yo no voy a ir a la ley es mi enemiga, pero no porque ella sea mala, yo soy el malo. Pero di gracias a Dios, porque Jesucristo, y gracias porque yo lo conozco desde niño y siempre he dicho, yo entonces no tenía entendimiento de nada, pero amaba a Jesús. Y yo siempre he dicho, yo no he ido, Él ha sido el que me ha atrapado. Yo tenía un sentimiento hacia Él que yo no lo entiendo hoy, pero ahora sí que lo entiendo. Con los años he ido entendiendo. No me elegisteis vosotros, a mí yo os elegí a vosotros. Y he visto a su espíritu y cómo he podido llorar delante de Él con mi pequeña granito de fe como de eso de mostaza. Y puedo dar gracias a Dios. No he sido yo, ha sido Él. Todo ha sido Él. Y eso es lo que me está a mí hablando. Por eso es que damos gracias. Gracias por el discernimiento, aunque sea poco. Porque esa chispita del Espíritu que le dio el apóstol, o sea, le dio el Padre a Pedro, solo fue eso, una chispita. Al versículo siguiente ya mete la pata, riñendo a Jesús. Y Jesús le tiene que decir, ¿pero qué dices tú? ¿Pero cómo tú me vas a mí a aconsejar si tú no entiendes las cosas de Dios? Acabas de decirme que yo soy el Cristo y ya me estás reprendiendo. Porque el Cristo que Él quiere es el Cristo de la corona, el Cristo Rey que gobierne, no el Cristo de la corona de espina. Porque hasta ahí no ha llegado todavía, ¿vale? Pero fijaros bien, quiero resaltar eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que segundo quiero resaltar? ¿Por qué Cesarea de Filipos? ¿Dónde está Cesarea de Filipos? Ya hemos estado hablando, incluso puse un mapa. Ya a partir del segundo año Jesús estuvo haciendo una gira
por los alrededores del territorio judío. Era territorio de gentiles, allí habría también judíos que vivían en esas zonas, pero conocían mucho, todos conocían porque se había extendido la fama. Y entonces la tierra de los de judíos en aquel tiempo, porque no hablamos del Israel de la época de David, que era otros territorios, estamos hablando de la época de Jesús. El territorio judío estaba, aunque no llegaba como ahora Gaza, no llegaba al mar Mediterráneo, pero entre el Mediterráneo y el río Jordán. Para aquellos que no lo sepan, es una tierra, no sé, algo, yo cuando me enteré ya hace muchos años dije, madre mía, qué cosa más curiosa, ¿no? El Mediterráneo, sube la cordillera, Jerusalén arriba, y luego viene el Jordán. Pero es que el Jordán baja. Madre mía, si un día se hicieron una grieta, se fastidió todo. Baja hasta 400 metros. Y el río Jordán no es un río que desemboca en el mar. Es un río que desemboca 400 metros más profundo. Por eso es el mar muerto. Porque todo lo que allí llega no sale. Se evapora y cada vez es más salado. ¿Vale? Pero bueno, a lo que veníamos. Cuando hizo esa gira, vemos que empieza por Tiro y Sidón, y luego va por la región de Cesarea de Filipos, que aunque no lo dice, pero vemos que va rodeando Cesarea de Filipos, todas aquellas zonas paganas, y llega hasta la Decápolis, que era de donde era el endemoniado gadareno, y había 10 ciudades. Y allí, en aquella zona, es donde termina su gira, más o menos de unos 2 meses, y entonces de ahí, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de nuevo de los panes, es cuando se ponen a la barca en esa orilla del mar de Galilea y van a la otra orilla que llegan a Judea. Ya le estaban esperando, ¿sabéis? Los fariseos. Pero entonces volvemos. Vemos que Jesús se va de nuevo, sale para ir otra vez, pero ya no es una gira, a Cesarea de Filipos. Cuando investigas un poco y qué era Cesarea de Filipos, entonces te das cuenta de que estando cerca de Jerusalén era un lugar donde se practicaba diversos cultos paganos, pero de forma muy activa. No es como en otros que a lo mejor estaban un poquito más así. No, allí se seguía practicando. Había el dios de aquella zona era el dios Pan, no pan de comida, Paneón, que se llamaba, y estaba en una de las grutas, iban allí a la adoración, en una de las grutas del Monte Carmelo, del Monte Hermón, perdón, y allí se realizaban sacrificios, música, danzas y otras guarradas. ¿Me entiendes, no? Que era lo que hacían a los dioses, ¿no? También en Cesarea de Filipos tenían un templo dedicado al dios Zeus, el dios más grande y principal de los griegos. Y allí lo lleva Jesús. ¿Y quién decís que soy yo? Qué fuerte, ¿no? Dios, que tomó cuerpo humano. Qué fuerte, es Dios de verdad, el Dios que tomó cuerpo humano. El Dios que hizo todo cuanto existe, qué fuerte. ¿Quién decís que soy yo? ¿Verdad? Pero primero les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Creéis que a Jesús le importaba, a ver, lo que dijeran o no dijeran? No es como nosotros. No sé, quién predica, quién no predica, cuando haces cualquier cosa, está uno pendiente, a ver si me han contestado, a ver qué dicen, si les ha gustado. No sé. Nosotros estamos muy influenciados al qué dicen de nosotros. Jesús cuando se pregunta, no es porque él quiera saber curiosamente qué dicen de él, porque él sabe quién es, sabe a qué ha venido, ya sabe todo eso, y además estaba profetizado, será llevado como cordero a matadero, será abandonado, todos le dejarán, ya estaba todo dicho. Ya estaba todo dicho. Pero quiere, es importante, porque verdaderamente les está preguntando qué dice. Eso es el mundo. Hoy sigue siendo el mundo lo mismo.
No ha cambiado nada del mundo. Para el mundo, ¿quién es Jesús? Primeramente, para uno será una mentira, para otros será una verdad, un gran hombre, para todos será todo lo que tú quieras ser, pero no. No hay diferencia, ¿verdad? Por eso es que allí que estaban estas falsas divinidades, Jesús se revela como el Hijo de Dios, como el Dios tomado carne. Y se lo revela el Padre a través del Espíritu Santo como una chispa que se te abre ahí. ¿eh? No sé si habéis experimentado a veces esa chispa. Chispa no solamente es de entendimiento. A veces viene cuando estás enfadado y viene el Espíritu Santo y te da una chispa y de repente pues te viene paz por esa preocupación o te viene, no sé, misericordia cuando estabas irritado contra otro, porque la chispa del Espíritu Santo tiene toda clase de colores. Ese sí tiene toda la clase de colores, ¿verdad? Por eso es que Jesús da a conocer, Jesús no solamente se revela a ellos, sino que además le va a dar a conocer cómo va a edificar su reino, ¿verdad? Y ahí es donde te das cuenta que solo era una chispa chiquita, ¿eh? Porque ah, recuerda también la historia anterior, cuando Jesús sanó a aquel ciego. Vino un ciego y Jesús quiso enseñarle a sus discípulos cómo el reino de Dios y cómo está trabajando el Espíritu y cómo está trabajando el Padre y cómo está trabajando el Hijo, es como aquello, en el primer toque lo saca de las tinieblas totales, ya tiene luz. Pero ¿cómo veía? Veía bultos, veía como árboles que caminan. Y vemos que Pedro estaba lo mismo. Ha tenido una chispa, pero se ha quedado solo eso, en una chispa. Porque a continuación hace todo lo contrario. Ha tenido una gran revelación, pero seguía sin ver claro. Porque Jesús estaba enseñándoles algo, ya te digo, muchas de las cosas que le enseñaba las comprendieron después. Pero nosotros ya las tenemos reveladas. Y tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Yo sé que Dios está trabajando de esa forma, ¿verdad? Por eso es que la confesión de Pedro no entendió que el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, era la cruz. Que no era la corona para reinar en este tiempo, sino que Dios lo que le había preparado era una corona de espinas. Hasta ahí no le había llegado la luz. Hasta ahí no le había llegado la revelación. ¿Verdad? Pero, aunque Pedro había tenido esa revelación, ¿verdad? No entendía esta parte. Porque el reino de Jesús ahora, en este tiempo, no es un reino político. Como los judíos estaban esperando del Mesías, que fuera un reino político. Y no será porque la Biblia no lo deja bien claro. No será porque Jesús, cuando hablaba con los de Maús, no les explicó. Para ellos se les había caído el mundo. Este no es el Mesías que estábamos esperando, porque no ha derrotado a los romanos. Pero escúchame, lo que hizo Jesús fue mucho más fuerte. Derrotó al enemigo de verdad. Derrotó a la muerte. Derrotó nuestra eternidad apartado de Dios. Parece como es que nos ha fallado. Este no era el Mesías que esperábamos. Por eso que es importante, todas estas cosas que va haciendo Jesús, tiene el propósito de abrirles espiritualmente los ojos. Pero aun con eso y todo, si no estamos en comunión con el Espíritu, muchas cosas no las entenderemos. Por eso muchos estarán amargados, enrabiados, Dios no me contesta, Dios me falla, Dios está contigo. Si tú le amas, si la palabra lo dice, Dios no miente. Está con cada uno de nosotros. Y todas las cosas hace que colaboren a su plan, no al tuyo. A su plan. Por tanto, como le dijo el Señor a Pablo, mira, cosa dura te es dar coces contra el aguijón. No pelees contra Dios. Dice, caminad en el Espíritu. No apaguéis, no entristezcáis, ¿verdad?
Por eso es que dice en Marcos, ya hemos leído antes, no voy a leerlo todo, pero en 8:31 al 33, como Jesús empieza a decirles que es necesario sufrir mucho. Y ahí es donde Pedro se lo lleva aparte y empieza a decirle, no, Señor, y Pedro le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Hay versiones que en vez de poner Satanás ponen, quítate delante de mí, como que él se había puesto delante de Jesús, porque como si Jesús hubiera perdido el rumbo, no tiene las cosas claras. Y entonces quítate y ponte detrás, porque tú no ves las cosas como las de Dios, las ves como las ven los hombres. Pero escúchame, es que eso está el versículo siguiente de haber, por la revelación, por esa chispa, haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para que veas que también de esa forma trabaja Dios con nosotros. Si Él tiene paciencia, porque al final sabe que lo que Él empezó, porque otra cosa, está claro, que el Padre está implicado, que el Espíritu Santo está implicado, que Jesús está implicado, por tanto, Él se toma sus tiempos, como se ha dicho hoy cuando cantábamos. Por tanto, ten fe. Dios sabe lo que está haciendo. Pero tú estate atento. Porque muchas veces, como en el Cantar de los Cantares, viene el amado, ella está durmiendo como un tronco, seguro que se le oye desde la calle roncar, y cuando se despierta se ha ido mi amado. Por tanto, no hagas eso porque yo lo he experimentado. ¿Cuántas veces he tenido que llorar? Cuando he visto y dije, Señor, por favor, perdóname. Porque a veces el Señor te pone en el corazón, pero ahora no, mira por dónde, justo el Barça contra el Madrid, mira Señor, esta película que estaba esperando que saliera, mira por dónde, ahí la tiene, mira que dónde tú vienes ahí a media película, ahí a fastidiar. Y cuando dice, bueno, ya estoy, dice, sí, pero yo me he ido. Pero yo me he ido. Por eso tenía la revelación que era Cristo, pero no tenía la revelación de cómo levanta Cristo su reino. Por eso es que aquí vemos que empieza el texto diciendo, voy a hablar un poquito de estos puntos porque se va el tiempo. Fijaros cómo empieza la conversación Jesús. Ya hemos dado un poco un toque de introducción. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Muchos dicen esto, muchos dicen lo otro. Vale, que el mundo lo diga está bien. Que el mundo lo diga está bien. Pero Jesús habla de esa ceguera del mundo que no pueden ver porque no han tenido la revelación, ese regalo de Dios que es por gracia, que nos saca del reino de las tinieblas totales y nos da luz, aunque sea progresiva y vayan entendiendo después, ¿verdad? El mundo está en la misma situación. ¿Pero qué pasa con algunos cristianos? Yo veo que hay muchos cristianos que viven por las influencias. Cristo te dice, a ver, ¿tú por qué vives? ¿Por lo que dice este? ¿Por lo que dice esto otro? ¿Por lo que dicen los religiosos? ¿Por lo que dicen los científicos? ¿Por lo que dice por internet? Te están mirando una serie de cosas, pero no estás mirando como el Señor quiere, a través de su palabra y la comunión con su Espíritu. Y descansar que Él lo hará. Yo recuerdo hace, yo qué sé, igual tenía 18 años. Y un día estaba orando y pensé, oye, ¿y si el enemigo escucha mi oración y viene y me contesta haciéndose pasar por Dios? Y dije, no, porque yo le hablo a Dios y Él es más fuerte. Él no va a permitir eso. Él no va a permitir eso. Entonces aquí llega lo mismo. Perdona, hermanos, hay muchos que viven influenciados. Que si esto, que si esta doctrina, que si este
que si este científico, que si se ha descubierto esto, que si ahora estoy con las demás cosas, ¿verdad? No, rumores, opiniones, porque primero está diciendo, ¿quién dice el mundo que soy yo? Que lo diga el mundo está bien, pero que eso sea la forma de vivir de un cristiano es triste. El apóstol Pablo dice a los Efesios 4:14, ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda clase de vientos de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar y emplear con astucia y llevándoos al error. Tener claro, porque ahora viene la pregunta, ¿y vosotros quién dices tú que soy yo? ¿Tienes claro quién soy yo? ¿Te ha revelado el Espíritu? ¿O estás ahí como las olas del mar de aquí para allá? Verdaderamente es triste, porque Cristo ha venido para que le conozcamos y tengamos vida y vida en abundancia, no para que estemos por ahí, ¿verdad? Por eso es que cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bienaventurado Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo es el que te va a revelar a Cristo progresivamente. Como vemos, que no solamente en ese milagro de dar la vista a aquel ciego, sino que es la realidad. Es una realidad verdadera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Por qué es esto? Pedro no entendía lo que era seguir. Ellos esperaban un Cristo que reinase. Y cuando Jesús dijo, no, voy a la cruz, yo te seguiré. Pero no, falló a Jesús, ¿verdad? La cruz, en vez de la corona de gloria, esa corona que a todos nos gusta, ese quedar así, yo ya no voy a saludar más con el beso del torero. Porque aunque sea gracioso y sea una forma, no sé, el otro día estaba pensando, no, si tengo prisa, así, un abrazo. Ni broma, ni conjugar, ni chiste de Dios. Porque a veces hay cosas, bueno, pues el Señor te va enseñando, a lo mejor eso es un poco así, no sé. Pues no sé, a mí ya no me gusta, punto. ¿Por qué no me gusta? Porque el Señor me ha hecho ver que no está bien esa forma de aunque sea de broma, de hacerlo así, ¿no? Él quiere que seamos cariñosos. Bueno, es igual, nos va llevando. Pueden pasar muchos años y el Señor te va a enseñar algo. Ya te digo, Pedro tuvo que ir a casa de Cornelio, ya todo él ahí, y tenía un conocimiento de la doctrina, pero no le dijo nada a Jesús todavía. Irá y le salta otra chispa el Espíritu Santo. No llames inmundo lo que yo he santificado. ¡Wow! Pablo, después de muchos años, con grandes milagros y con grandes cosas, él quería pedirle a Jesús algo y el Señor le dice, yo te voy a enseñar algo que aún no sabes. Quiero que seas así de débil, porque yo quiero manifestarme mi gloria en tu debilidad. ¡Wow! Estamos siempre, como dice la palabra, de gloria en gloria. Nos va transformando de gloria en gloria, pero sabemos que la visión plena no la tendremos hasta el segundo toque, que es cuando viene Jesús. Y ahí veremos cara a cara y veremos como Él. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado. Pero verdaderamente, al principio Él no entendía. Entendió que era Cristo, pero no entendió ni aceptó el tema de la cruz. La forma como le reprende a Jesús queda bien claro todo esto, ¿verdad? Pero, sin embargo, tuvo que aceptar el tema de la cruz, y aunque le falló a Jesús, es un texto que me encanta. Me alegro que le haya fallado, fíjate. No fue fallarle a Jesús, no es una derrota cuando tú le amas. Porque cuando tú amas al Señor, tu derrota, si verdaderamente le amas, va a aprender, va a crecer. Ahí demostró, ahí creció toda esa soberbia, todo eso yo sé más que tú, yo puedo ir delante de ti porque tú te equivocas.
Ahora, Señor, yo sé que tú sabes todas las cosas. Ahora apacienta mis ovejas. La derrota en Cristo son victorias. Si tú has aprendido, es victoria. Si esa derrota te produce un cambio para ser más como Jesús, es victoria. Por eso es que, aunque él no había entendido todavía eso, ¿verdad? Pero ves que cuando ya Jesús se va, ¿qué les dice? No solamente a discípulos, enséñale a que guarde todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y qué es lo que os he enseñado? Verdaderamente, esas enseñanzas de Jesús, haya en vosotros el mismo sentir y toda una serie de cosas. Es esa parte. Jesús vino a ir a la cruz y servirnos de esa forma. No hay mayor forma de servir a otro que mostrando ese amor que da su vida, ¿verdad? Y muchas veces queremos mostrar que somos discípulos de Jesús y dicen, no, no, no. No te dice que no tengas dones y puedas y tengas que ejercerlo. Cuando vaya delante de Dios, dice, Señor, no he hecho nada. No tengo ningún mérito, solo he hecho lo que debía. Pero Jesús lo que dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Cuando os amáis, ¿sabes lo que significa amar? Es la misma ley de la cruz, serviros los unos a los otros. Serviros como yo he servido. Eso todavía lo tenía pendiente, ¿no? Pero el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Le falló. ¿Sabes qué le dijo luego en la playa? Tú vas a tener otra oportunidad. Y ahí tú vas a tener victoria. Si en alguna, dile, Señor, dame otra oportunidad. Pablo lo decía. Yo todos los días, ¿sabes qué? No he conseguido ser perfecto, pero yo tengo mi meta, aunque no la consiga, no importa, yo persigo mi meta. El ayer ya pasó, yo hoy tengo una meta nueva. El Señor me da una segunda oportunidad, porque no estoy bajo la ley. Si estuviera bajo la ley no hay segunda oportunidad. Pero estoy bajo la gracia. Es como aprendemos a andar como Cristo. Es como los padres que quieren enseñar a un niño pequeño a dibujar. Al principio te da un dibujo y tú no sabes qué es eso. Pero viene otro niño de 3 años y dice, ¡ay, un patito! Y dices, ¿qué patito? ¿Dónde está el patito? ¿Por qué el otro niño lo entiende? Porque a mí me ha pasado una vez. Yo tenía un álbum de dibujos de mi hijo que eran unas garabatadas todas esas, ¿no? Pero cuando ya era más mayor hacía unos dibujos muy bonitos. Y un día vino, traje un matrimonio, una niña a casa, y yo para distraerla le saqué los dibujos y cuando vio los otros garabatos, ¡wow! Eso es lo que entendía ella. Vale, de acuerdo. No está mal. No está mal, así nos va enseñando a Jesús, ¿verdad? Ahora, enseñarle lo que he mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado? La cruz. Como me han hecho a mí, también vosotros tendréis sufrimiento. Podría evitártelo Jesús. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Muchos dirán, bueno, yo miro a Jesús en la gloria. Y no, no, no. Hebreos te está diciendo, mira cómo Jesús mientras estuvo, cómo caminó en este mundo. Ahí es donde tú tienes que aprender cómo tienes que caminar en este mundo. Cómo tienes que ser un siervo. Cómo tienes que obedecer. Cómo tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Para la corona de gloria todos están preparados. Pero antes de la corona de gloria está la corona de espinas. Hermanitos, ¿verdad? Y bueno, para terminar, deciros que Jesús les mandó que no dijasen nada a ninguno de que Él es el Jesús, que es el Cristo. A algunos le puede parecer un poco raro. Pero resulta que los judíos no hubieran entendido, porque ellos lo que esperaban es al Mesías que derrotara, se presentase con poder, se presentase como el rey, el hijo de David, que destruyera a todos sus enemigos y gobernara a nivel mundial. Y si llega a decirles, es el Cristo, pues hubieran querido hacer como ya intentaron en una ocasión, sin haber entendido nada de nada. Por eso, que aunque parezca mentira, verdaderamente, hubieran proclamado a Jesús, era el Cristo, antes de su muerte, habrían dado
al pueblo expectativas equivocadas, porque esas son las expectativas que ellos tenían, eran equivocadas, ¿verdad? Pero cuando les dice, empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Es curioso porque la palabra pone mucho, no poco. Luego concuerda con Hebreos. ¿Qué sumo sacerdote no puede entendernos si él ha pasado en todo? Mucho, mucho. Pero el silencio de Jesús que manda es estratégico y temporal. Ahora no está ya el secreto, ¿vale? A no ser que las palabras de Jesús no eches perlas a los puercos, vas a encontrar con puercos a veces en el trabajo, personas que realmente se rechazan, maldicen y hacen mil cosas. Para ese, déjalo en manos del Señor. Déjalo en manos del Señor. Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. Pero bien, el silencio. Fíjate, hasta el mismo Jesús estuvo en silencio. ¿Hasta cuándo era el momento? Estaba ya a horas del sacrificio. Y dice Marcos 14, 61, 62, dice, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. ¡Ya está! Ya está. Ya estábamos buscando una excusa, ¿verdad? Pero fijaros bien, también, cómo cambia la revelación. Cómo a medida que va creciendo esa revelación. Lo que Pedro hizo con Jesús, que le reprendió porque eso de la cruz no era así, en Hechos capítulo 4, 2 dice, en ninguno, dice Pedro, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quienes podamos ser salvos. Cómo va evolucionando. Lo que importa es estar con Jesús. Tú puedes ir todas las mañanas, sabes que Jesús sigue estando contigo. Dice, hombre, si él estuviera aquí, yo le preguntaría, perdóname, ¿es que acaso no puedes preguntarle? Ay, Señor Jesús, esto no lo entiendo. Oye, Señor, esto de la parábola del sembrador, ¿qué significa? Explícate. Bueno, y te abre el Señor la mente y lo entiendes. Él sigue estando. Está su espíritu, es lo mismo. Tenemos que quererlo. Y tenemos que ser como niños, dice la palabra, tienes que ser como un niño que vienes confiadamente. ¿Cómo mi papá no me va a hacer eso? Y en esa relación, ¿verdad? Y luego, fijaros bien que esto es lo que dice Pedro en el capítulo 4 y en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo, es cuando, fíjate que en el capítulo 4 ha tenido la revelación. Dice capítulo 4, en ninguno otro hay salvación porque no ha sido dado a los hombres bajo el cielo otro nombre por el que podamos ser salvos. Pero aún no tenía la revelación de que esto está hablando solo a los judíos. Como la revelación es progresiva. Fíjate que pasa, el capítulo 10 es tardío. Cuando se le abre el evangelio a los gentiles. Que tenía que estar allí. Ni siquiera lo usa, dice, lo tuvo muchos días allí. Hubiera sido de un estorbo, porque Dios tenía que ahora hacer algo, ¿no? Y entonces quedaron hasta la iglesia, cuando reciben esa revelación. Dios sigue revelando. La revelación está. Pero la comprensión, como les pasó a los de camino a Emaús, Dios sigue revelando. Tiene muchas cosas profundas por las que podemos verdaderamente revelar, ¿verdad? Por eso que en conclusión, el Espíritu Santo no solo vino a revelar a Jesús. El Padre no solo vino a revelar a Jesús. El Espíritu Santo vino a transformar a los que creen que Jesús es el Cristo y está trabajando para transformando conforme a la imagen del Hijo. No solo vino a revelar, Él vino a transformar. El Padre quiere muchos hijos, muchas hijas como Él. Por eso,
Jesús les llega a decir, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. A veces yo oigo, dice, que deis mucho fruto, por el fruto lo conoceréis, y uno mira a uno si es buena persona, si es mala persona. Perdóname, tú puedes conocer quién es de Cristo y tiene su espíritu, si tiene esos frutos, porque aunque sea todavía un tocho, un borde, un carnal, te digo que si ha recibido la primera luz y ha recibido el Espíritu Santo, verás que tiene frutos, tiene que desarrollar, tiene que crecer, tiene que aumentar la visión, tiene que ser transformado. Pero si tú no ves el fruto del Espíritu Santo, esto lo aclaro, porque a veces estamos buscando frutos humanos. ¿Es buena persona, no es buena persona? Uy, este así o este así. No, perdóname. Lo que tienes que mirar es si tiene el fruto del Espíritu. Porque el mismo apóstol dice, más vosotros, si vivís según la carne, si no vivís, o sea, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí, es algo que yo conocí allí y dije, Dios, cuando estuve en Argentina, increíble, los textos que Dios ha usado para ministrarme, cómo Dios me ha tratado y me ha hablado. Voy a la otra parte del mundo y viene, mira, el Espíritu me ha hablado con este texto y digo, es el mismo Espíritu. No nos ha dejado solos, nos da testimonio. A nosotros es el mismo. Yo puedo ver los frutos. Yo te digo, cuando estaba en la iglesia de Gabá había un hombre que cualquiera que lo mirase dice, este no es hijo de Dios, es terrible. Pero luego Dios me mostraba detalles de que tenía el Espíritu Santo. Es más, me tuve que encargar de él, de llevarlo, de traerlo. Era de esos que le estás haciendo el favor y como tardases un minuto, encima te pega la bronca porque has tardado un minuto. Digo, Dios mío, por favor. Pero era de Dios, porque yo veía cómo el Espíritu Santo me revelaba que yo veía esos frutos, esos detalles. Porque ese hombre, con todo lo que era, que no lo querían ni las enfermeras cuando estaba enfermo, pero sin embargo Dios lo quería. Y estaba dispuesto a morir por Dios. Por eso que, hermanos, mirad los frutos del Espíritu, porque dice, y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué fruto? Las obras de fe se hacen a través del Espíritu. Pedro falló a Jesús en ese camino a la cruz, en ese sacrificio, pero luego el Señor le dio oportunidad. Tú tienes oportunidad. ¿Le has fallado? ¿Le sigues fallando? ¿Estás luchando? ¿Dios tiene paciencia contigo? Dios te dice, tú, con mi ayuda, tú vas a vencer. La papeleta donde has tenido una derrota es como el apóstol Pablo. A la papelera. Hoy empiezo nuevo. Hoy quiero que me ayudes. ¿Te vuelves a fallar? Otra vez, Señor. Porque tú eres mi ayudador. Y yo en ti confío. Por eso que podemos orar. Señor Jesús, esta iglesia confiesa que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconocemos, Señor, que fue por tu amor que fuiste a la cruz para redimirnos, te pusiste una corona de espinas, Señor, y todo eso no es porque nosotros mereciéramos nada, porque hasta la fe y el entendimiento y la revelación no lo tuviste que dar por gracia. Reconocemos, Señor, que es por gracia, que sigues estando por gracia y que por gracia nos llevarás hasta el final, hasta el segundo toque donde ya te veremos cara a cara. Te damos muchas gracias, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a tomar esa cruz que nadie quiere, que no es agradable. Y como antes se ha cantado, si estás triste,
Alaba. En todo momento y en toda circunstancia, alaba. Alaba porque Dios te ama. Alaba porque Él está trabajando en tu vida. Alaba porque Él tiene un plan a todos los que le aman a Dios. Alaba porque Él tiene ya la victoria aún en medio de tus derrotas. Él te va a dar victoria. Alaba porque hasta las derrotas son para bien, para tu humildad, para menos soberbia, para menos engreimiento, para que sea uno más humilde con los otros cuando caen, no como uno que está ahí dando palos, como si uno fuera perfecto en nada, el que esté libre de culpa, que tire la piedra primero. Señor, te damos gracias. Queremos tomar esa cruz como discípulos. Tú dijiste, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, Señor. La cruz de la obediencia. La cruz, Señor, verdaderamente. Ayúdanos a reflejar tu gloria. Porque tu gloria la reflejaremos cuanto más nos parezcamos a Jesús. En el trato en amor, en el trato en obediencia. Ayúdanos, Señor. Hoy confesamos. No solo tú eres el Cristo, eres nuestro Señor, eres nuestro Rey. Y nosotros, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Eres el Rey de verdad de nuestra vida? Por eso es que te damos muchas gracias, Señor. Porque sabemos que estamos en el buen camino. Porque aunque los de Maú estaban derrotados, cambiaste su lamento en baile. Porque les revelaste y tú revelaste también a tus discípulos lo que no entendía. Porque a vosotros que habéis permanecido conmigo, se os ha dado revelaros todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.